Buenas, ¿qué tal? El día de hoy voy a empezar a grabar algún video un poco motivado en este tiempo de cuarentena que nos está tocando vivir a todo el mundo por el COVID. Entonces, aprovechar para compartir un poco los conocimientos y la vivencia que cada uno de nosotros puede ir teniendo y enriquecernos, ¿no? Mutuamente. Eh, lo que deseo compartirles más que nada es la vivencia de mi experiencia como estudiante de filosofía. Ya desde aquel 2001 que ingresé a la católica como estudiante primero de ingeniería mecánica y luego en la facultad de teología, ¿no? Con el trienio filosófico para terminar de estudiar para estudiar teología. De hecho, la formación que ahí se da es un poco más de una filosofía siempre en búsqueda de esa reconciliación, de esa unión, que no hay una incompatibilidad entre el discurso filosófico y la teología cristiana, la teología católica. De hecho, una formación ante todo tomista, de todo neotomista y de el humanismo como tal. Entonces, tal vez para ser sincero, siempre es bueno ir catalogándonos, ir identificándonos dentro de la formación que hemos venido recibiendo y que se nos ha ido mostrando en el desarrollo del tema y del tiempo, ¿no? Y luego, para terminar mi formación académica, formal, por así decirlo, aquella que me permite ser filósofo, en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Como sabemos, los que estamos en el ambiente académico, la Facultad de Teología Civil de Lima es la Facultad de Teología de San Marcos, ¿no? Obviamente ya a través del tiempo y de la historia se ha independizado y tiene su propio carácter y un rango particular de universidad, ¿no? Sin embargo, originariamente es la Facultad de Teología de San Marcos. Entonces, acotando por si por ahí uno no lo reconoce. Ahora, ¿cuál es también la intención de este canal? La discusión y la exposición de los temas vienen con el gran deseo de compartir algo que es necesario hoy en día. Hoy en día, en este momento en el que el mundo eh, ha tenido que cerrar sus fronteras físicas, ha tenido separado el sistema económico, se ha parado la velocidad, la vorágine a la que nos desarrollábamos todos nosotros en el día a día. Muchas personas hemos dejado de trabajar, de salir siquiera a la calle por diversos motivos. Y hay en el mundo entero una desaceleración de la dinámica socioeconómica y política gigante, tremendamente inimaginable meses antes siquiera de la aparición de este virus. Y con todas las dinámicas de eso, yo creo que es importante también para la reflexión. Lamentablemente la filosofía, las actividades de la crítica, el pensamiento mismo necesita de una condición, dejar de actuar y reflexionar, o sea, tomar distancia, estar en un momento más apacible, más en silencio, más de interioridad. Los tiempos actuales no son muy dables para la reflexión como se venía dando, pero esta oportunidad sí. Y también un poco la posibilidad para grabarles y permitirles ese desarrollo y ese compartir, no solo de la experiencia de uno, sino del saber de uno, de lo que he vivido, de lo que otras personas nos comentan, porque somos seres sociales. La persona es un ser social, un ser político, un ser que día a día va confirmando o no confirmando sus ideas y va viviendo, ¿no? Y eso es importante, pero sobre todo esta capacidad de tener otras ideas que tal vez mucho antes las han pensado otras personas que nosotros, de manera sistemática, elaborada, incluso siglos antes que nosotros, ¿no? Entonces, la intención de este canal es desde la filosofía de la experiencia, tocando, como sabemos, en un ambiente no solamente académico, no solamente de una burbuja, porque hay un gran pensador francés ateo, pero francés al fin y al cabo, Jean-Paul Sartre,
que nos dice que desea que la filosofía salga de estos lugares más privados, encerrados, académicos, que se prostituya en el sentido de prostituirse, no como lo entendemos a primera cuenta, sino el prostituto latino de el ser expuesta, el de que todos sea mostrada, evidenciada ante todos, y eso es importante. El discurso filosófico, si bien es cierto, tiene diferentes definiciones. Hoy la reunión de hoy no es tanto para decirle si va o no va, en qué va esto, ¿no? Pero ya vamos al menos interiorizando un concepto, ¿no? La filosofía no es ciencia, no es arte, no es tecnología, no es religión y tampoco es teología. ¿Qué es? Es difícil decir qué es, porque también la filosofía tiene un carácter que, por ejemplo, encontramos en la religión de espiritualidad, ¿no? En la religión católica, el concepto de espiritualidad es cómo el Espíritu Santo a mí me dice algo. Y de alguna manera la filosofía es eso, es una manera de ver el mundo, una visión, puede ser elaborada, no tan elaborada, pero desde la realidad de cada uno. Y por lo tanto cada uno tiene en alguna medida la capacidad de ser un filósofo único. Obviamente hay todo un proceso de formación, que es la idea de ir acercándonos, si alguien ya desea hacerlo, porque algo que sí es triste decirlo, pero aunque han habido grandes filósofos y pensadores, para usar un término más genérico, que no han sido de universidad, que no han sido de escuela, ya hoy en día es muy difícil hacer eso. ¿Por qué? Porque es como cuando alguien desea ser ingeniero, ¿no? O como cuando alguien desea ser médico. Puedes tener la formación de un padre, de un tutor, de una persona que te guíe, pero necesitas toda una experiencia de habilidades y de ir cambiando tu visión, tu manera de acercarte al mundo, para que justamente en esa visión, con otros similares, vayas creciendo en esta comunidad a la cual te quieres insertar. Y la comunidad a la cual yo, como el individuo, quiero insertarme es una comunidad de profesionales con los cuales debo ir desde entender esa visión, practicar las habilidades propias e ir generando un lenguaje o una jerga particular. Los abogados hablan un lenguaje que no siempre es el lenguaje vulgar de la calle. Los médicos, los ingenieros, los filósofos también. Cuando un sacerdote es verdad que dice unas homilías, de repente a muchas personas se le hacen asequibles, pero a personas que nunca han ido o no practican esa religión, van a sonar términos muy parecidos, pero que en el fondo los van a tomar mal, no tan precisos. Y esa es la importancia de las cosas que queremos ir haciendo. Ir profundizando con la manera que cada uno pueda, con la manera que cada uno quisiese, encontrar lo que le conviene. Porque hay filósofos para todos los autores y uno mismo va tomando de cada autor lo que desea, ¿no? Es un poco como si cada uno fuese al supermercado y te dijesen, bueno, tú tienes un valor de 300 soles para ti, ¿no? Y ya cada uno ve, a mí me cae bien esto, a mí me cae mal esto, entonces no lo tomo, a mí me gusta esto y me como más de esto, esto que está muy caro no lo compro. Entonces ya uno va viendo cómo va elaborando. Mi docente, y eso sí le pido paciencia si algunas veces soy muy extenso con la cita de los profesores o esto, porque si por ahí no estoy seguro si ese docente es el primero que lo dice o el que lo dice más enfáticamente, no lo haré, pero debemos acostumbrarnos a algo, ¿no? Que al menos en la formación enunciemos más o menos la fuente a la que hemos tenido acceso y no nos apropiemos de algo que no es nuestro. Los medievales, para ya hablar un poco ya al tema histórico, la época medieval que va más o menos del siglo V de nuestra era hasta el siglo XV de nuestra era, o XVI, ahí hay que precisar los términos históricos después, tenían un adagio: es un enano, una persona de estatura baja, subido sobre los hombros de un gigante. El enano de por sí no va a ver, un poco ceñiendo en la parábola de Jesús y Saqueo. Tendrá que subirse un árbol, como en la parábola, o tendrá que subirse en este caso a los hombros de un gigante. Los gigantes son los autores que vamos a tener antes. Nosotros somos los enanos.
No porque seamos enanos en sí, porque cada cierto tiempo habrá una persona también muy genial, muy interesante, pero que es tonto en querer empezar toda la ciencia, toda la información, toda la divulgación que hay. El pensamiento hasta el siglo XXI es ya desbordante para incluso una comunidad siquiera, ¿no? Tanto es así que ya no hablamos de la filosofía, de la ciencia, del arte, de la tecnología, hablamos de las en plural, ¿no? Las religiones, las teologías, las interpretaciones, los discursos, las narrativas, ¿no? Incluso, por ejemplo, incluso en los mismos autores, eh, para citar un ejemplo muy clásico, se tiene a Platón, discípulo de Sócrates y maestro de Aristóteles, los tres grandes sistematizadores de la filosofía occidental, la filosofía griega, atenienses. Platón tiene una etapa primera, a la cual se le dice el Platón joven, prácticamente repetidor, muy pegado al gran maestro Sócrates. De hecho lo usa en la figura, no habla Platón propiamente, sino Sócrates. Y en una última etapa de vejez, en donde revisa todo lo de la primera y la segunda, ¿no? Y un Platón un poco decepcionado, crítico, con otra visión total, que a veces no es muy conocido y por lo tanto no valorado en su dimensión, porque claro, hay que entender que cuando uno es más joven, prácticamente hereda el pensamiento de otras personas, hereda las experiencias de los padres, de los amigos, no ha vivido mucho y si ha vivido lo ha vivido en torno a un ambiente pequeño, próximo, cercano, a un círculo íntimo. Y eso es así en todos lados, ¿no? Tendría que ser pues algo muy atípico y muy propio ya de la modernidad, viajar y salir mucho de tu casa, pero imaginémonos al menos hasta la época del siglo XIX, no habían aviones, no tenía por qué haberlos, no todos podían salir en trenes, los barcos mismos, no, nadie se iba a hacer como Francisco Pizarro en Perú, un aventurero que se iba a embarcar en un navío e irse a las Indias, ¿no? Donde más había monstruos y serpientes marinas que otra cosa de repente. Entonces, entendamos que no es fácil salirse de ese primer enfoque y de esa primera aproximación de todo pensador, de toda persona en general. Y luego, conforme vamos aprendiendo la riqueza, en donde nos vamos llenando de información, en donde nos vamos haciendo mejores conocedores de otras cosas que incluso no nos pueden gustar a la primera, como muchas veces nos pasa a nosotros, lo que es totalmente diferente, lo que es muy distinto, lo que está antagonizando con nuestros intereses, lo desechamos. Y ahí viene la potencia de la filosofía, la potencia del pensamiento, que finalmente puede quedar aunque lo rechacemos, y en algún otro momento podemos hacerlo nuestro. Entonces ya habiendo dado toda esta gran parte introductoria, me permito ya ir entrando en la materia de un gran preámbulo para el canal y un gran preámbulo para las clases. Ahora mismo mi rostro, mi ropa deportiva quiere simbolizar un poco eso, ¿no? Yo de todas maneras les comparto, soy amante del fútbol, más que de otros deportes. Incluso pretendo hacer ahora, estoy estudiando maestría en filosofía y pretendo hacer temas con fútbol y la filosofía, que no es muy común, y ya lo compartiré en otro momento, pero representa un poco la ropa de entrenamiento, ¿no? Porque este es como un entrenamiento. En algún momento trataré ya de estar con otra presentación, pero quiero mostrarles que la filosofía no tiene esta gran división como por ejemplo a veces nos hacen pensar, ¿no? Y yo le pongo un caso muy concreto, las matemáticas. Las matemáticas, para nadie es sencillo pensar que las matemáticas son cosas tan tangibles, al menos no en todo, ¿no? Teoría de conjuntos, los radicales, pi, ¿no? Un diámetro, una circunferencia, la noción de punto, unas teorías matemáticas básicas, ¿no? Entonces, teorema de Tales, teorema de Euclides, ¿no? Vamos viendo que hay ciertos conceptos que son un poco más abstractos. Sin embargo, también hay en la filosofía cosas más tangibles y que yo quisiese que sobre eso empecemos a, sin caer solo en lo práctico y solo en los ejemplos, a ir hacia ello, ¿no? Los cursos de filosofía se pueden partir un poco la metodología de muchas formas en la presentación del tema.
¿no? Se pueden presentar de diversas maneras, pero son dos grandes maneras de presentar o abordar los cursos en la formación, la que yo quisiese ya dejar sentado en esta primera reunión introductoria. La primera es la clase normal, la clase modelo, que le llaman, en la cual el docente habla, se hablan de temas, se expone, se abarca, siempre va a haber el debate, ¿ya? En filosofía tal vez no importa, al menos, de hecho los consensos no se dan, ¿no? Esa es una de las características que le hace también diferente a la ciencia, ¿no? Donde la ciencia más bien tiene que ser normada, hay estándares, lo que es, ¿no? Parte de su fortaleza y su derivación de las ciencias físicas, químicas y matemáticas, ¿no? Las ciencias más duras, como la matemática y la lógica, de ahí vienen todas esas otras ciencias, hasta las ciencias más sociales, es donde sí es mucho más difícil esas rigideces, ¿no? Pero a lo que les quería acotar era de que la filosofía, en su papel y en su búsqueda, puede darse la clase típica de muchas cosas, que es digamos, la clase, la cátedra, el catedrático, por ahí su nombre, y la segunda, con cualquier libro. Yo, por ejemplo, ahorita estoy usando este libro, esta copia del libro Atlas de la Filosofía, de Peter Kunzmann, Franz Burkhardt, en la cual, por ejemplo, si este fuera un atlas, no, pero si por ejemplo yo tuviese dos libros, acá voy a presentar dos libros, por ejemplo, el curso de filosofía de George Pulitzer, ¿no? Es un curso de filosofía marxista, materialista, que normalmente se daba siempre en las universidades de carácter ya más marxista, en Latinoamérica sobre todo, ¿no? La URSS. Y otro libro, por ejemplo, que yo tenía el agrado de ser alumno de este profesor, este doctor en teología sobre todo, claro, pero también profesor que se llama La fe y la cultura en el pensamiento católico latinoamericano, doctor Alfredo García Quesada, ¿no? Entonces, esta segunda exposición o llamado seminario parte de más o menos algo que puede parecer aburrido, pero que es necesario hacerlo. Supongamos de que por ejemplo, acá tengo la ventaja de ir ofreciéndoles el ejemplo concreto. Vamos a suponer que ya vamos a hacer el seminario de Moderna, y en Moderna tenemos un pensador que abre la modernidad. Más allá del debate en que lo abra el jesuita Suárez o el pensador René Descartes, francés, sin duda Descartes es un filósofo de la modernidad y que abre la modernidad del racionalismo. Entonces tenemos un libro, El discurso del método, de la Fontana. Acá también hay algo que quisiera precisar para que siempre lo trataré de recordar. Este libro, por ejemplo, no es de estudio, no es de rigor, pero para que empecemos las aproximaciones sería bueno. Siempre es bueno tener las editoriales de estudio, de reconocidas, en este caso puede ser Gredos, en este caso puede ser otro tipo, su versión francesa, su versión latina, porque hay que saber, ¿no? Si el autor pues también vas a tener un mal texto y vas a hacer un seminario del texto, de leer, pensar, debatir el texto, y el texto está mal traducido, no vas a hacer algo bueno. Sí va a ser un buen ejercicio, pero no va a estar bien hecho y podrías desanimarte en algún momento. Ahora, a nada sí es preferible, pero si puedes conseguirlo. Y ya hay libros, como les digo, ¿no? Ya muy clásicos. Ya si es un libro muy puntual, no importa. Ahora, ¿por qué es importante la filosofía? Bueno, la filosofía puede verse su importancia hoy en día por justamente que estar en una época paradójica. Hay muchas personas que creen de que en la época medieval era prácticamente una época para rezar y que en la antigüedad nadie conocía nada. Sin embargo, los que hemos estudiado matemática en el colegio sabemos que muchos de los grandes pensamientos de la matemática tradicional son de los griegos y gente pues que estaba al siglo 4 o 5 antes de Cristo. Y ya habían sistematizado la matemática que habían heredado
de egipcios y otras culturas, ¿no? Algo parecido a como en el Imperio Inca sintetizaron ciertos elementos de otras culturas pre-incas llamadas, por así decirlo, pero tal vez no lograron el esplendor de cada una. Pero los griegos sí, y de hecho muchos pensadores griegos de la antigua Grecia eran pues serían lo que ahora serían matemáticos, políticos, filósofos, ¿no? Tenían varias áreas del saber. Entonces, eso nos puede ir sirviendo para ir entendiendo las realidades, porque es verdad que cada uno explica la realidad como se le acontece, como se le aparece, y desde su tiempo. Nosotros estamos en el siglo XXI, conocemos el Internet, conocemos las máquinas. De hecho, este tiempo de estar en la época de la cuarentena, el COVID-19, te permite estar aislado, pero comunicado. Es algo impensable en la época antes del siglo XIX, ¿no? Incluso antes de los 70, ¿no? Incluso sería loco si alguien lo hubiese enunciado. Y así sucesivamente, ¿no? Entonces, cualquiera de nosotros puede hacer pensamiento o filosofía desde otros saberes. Y eso es lo importante. El ingeniero hace su filosofía, el físico hace su filosofía, el matemático hace su filosofía, el químico hace su filosofía, el médico hace filosofía, ¿no? La filosofía se aplica sobre las ideas en general. Todos somos, al ser humanos, tenemos ideas y por lo tanto podemos ser críticos, usar el criterio. Pero para eso hay que desarrollarlo. Porque si yo simplemente voy a leer un periódico amarillista todos los días, y eso, ni siquiera todo eso, o solo un diario deportivo, mi vocabulario mismo, mi bagaje, mi glosario, mi información, no va a ser más profundo, no va a ir a más allá. Y la intención de la filosofía como actividad crítica del ser humano es desarrollar las habilidades cognitivas, pero de una manera fuerte, perspicaz. Tal vez para muchas personas la mejor aproximación sea las matemáticas, en las cuales la dificultad de las matemáticas radica principalmente porque es muy abstracta. Los conceptos realmente matemáticos, los conceptos de la matemática, el mismo álgebra, la aritmética, la geometría también, ¿no? Y tal vez pensar en más de dos espacios, de dos dimensiones, en tres, ¿no? Entonces ahí empezamos a ver nuestros límites conceptuales. Y si nos formamos desde jóvenes, es más probable desarrollar esas habilidades que si las dejamos pasar a mayor edad. La historia de las ideas se puede ver desde la visión típicamente europea, filosofía antigua, para los presocráticos, Sócrates, Platón y Aristóteles, y los helenistas o helenos, ¿no? Los romanos. La filosofía medieval, que se divide en dos grandes bloques, la patrística o la filosofía del siglo I de nuestra era hasta el siglo IV o V, cuyo culmen es el obispo de Hipona, San Agustín. Y la escolástica, que más o menos se termina en la época medieval con el descubrimiento de América, el mal llamado descubrimiento de América, que será motivo de otro tema. La filosofía moderna se engloba en este primer renacimiento, que sobre todo es italiano, humanismo diferente al humanismo como lo había entendido Grecia. Entendamos de que en la época media, que hay varios logros, ¿no? Uno de los logros más importantes es el desarrollo de filosofías platónicas, neoplatónicas y con elementos aristotélicos. Hay una unión, esto se llama un amoldamiento que no solamente sobreponer cosas, sino que ya cohesionar entre las filosofías, llámense cristianas, llámense musulmanas y judías de esa época. Entonces hay un enriquecimiento. Obviamente el carácter religioso es muy fuerte, por eso hablamos de grandes teologías, ¿no? Pero estas teologías tienen elementos comunes y distintos. Entonces hay un enriquecimiento mutuo. Porque yo les tengo que ser muy sincero, tal vez disculpen si uno es crudo, pero solo un tonto puede pensar que en la antigüedad había luz, inteligencia, cerebros, ¿no? Llega al siglo I hasta el siglo XV, 15 siglos en que la gente pues no piensa, no razona, son pues oscurantistas como les dicen, ¿no? Y oh sorpresa,
por magia, por generación espontánea, aparece la ciencia, ¿no? O sea, como que ustedes les digan, pues, amigos, ¿sabes qué? Yo estoy caminando, cae una silla, nadie va a pensar que vive en sillas, ¿no? Tendría que estar un poco rayado la persona que vive sillas en el sentido literal del término. Entonces, como tampoco llueve ciencia, aparece ciencia, hay todo un desarrollo. Lo que pasa es que no lo conocemos y claro, es más fácil vivir en la mentira que saber que esa época tiene un gran reconocimiento. Lo que pasa es que también entendamos algo, todavía no aparece Gutenberg, todavía no hay la imprenta. De hecho, las universidades, no como las conocemos, pero las primeras universidades salen en esta época. Todos podemos ver grandes catedrales y no se nos ocurre que eso es un trabajo pues de gente sin formación en arquitectura, en ingeniería civil, ¿no? En diseño al menos de manera eh, práctica, de nivel chato, ¿no? Y luego viene la modernidad que hereda eh, muchas de las cosas medievales, pero no el amor a Dios, ni la presencia de Dios. Es más, muchos de los discursos del Estado tienen, por ejemplo, tienen términos como teología del Estado o la teología de la sociedad civil, que no es propiamente un desarrollo teológico a la manera de demostrar que Dios existe o no existe, como la vía anselmiana, como las vías tomistas o como las vías de John de Duns Scoto, pero sí tiene muchos elementos en los cuales, sacando muchos elementos esencialmente religiosos, bíblicos y teológicos fundamentales, todavía heredan pensamiento y filosofía enriquecida con religión y con teología. Ya hay una visión más antropológica, más antropocentrista, y la gran culmen de esta visión es la ilustración con el giro copernicano kantiano, para pasar a la etapa ya más contemporánea con el gran siglo XIX, ¿no? Y estar a puertas de estos siglos. Ahora, es verdad que el pensamiento se da en poca gente y desde ahí grandes potencias, pero hoy en día ya hay toda una interconectividad, interculturalidad, interdisciplinariedad y los saberes son así, ¿no? La Internet ha permitido en gran medida que las barreras de la limitación física, espacio-temporal sean un impedimento fuerte. Entonces, incluso ahora mismo, si alguien pues, pudiera ver este video, lo puede ver en otro país o lo puede ver en otro continente sin ningún problema, algo que físicamente no sería imposible llegar a hacer. Eso por el esquema clásico, histórico, desde una visión rígidamente europea, porque claro, si alguien me dice, Julián, ¿y la antigüedad peruana hubo filosofía? Claro, no hay un griego, no hay un romano, hay incas. Sí, pues el problema es que los incas son interrumpidos por la llegada de los españoles, que grandemente son dos grupos, ¿no? Los soldados, llamados entre comillas soldados, porque en realidad en muchos casos eran reos, era gente de mal vivir, eran piratas, gente despreciable realmente, como si las cárceles de hoy en día se abriesen, se vaciaran para que todos ellos colonizasen Marte, ¿no? O sea, un símil, al menos lo que llegó a Perú. Gente aventurerísima, pero claro, uno se aventura cuando no tiene nada que perder, literalmente nada, y mucho que ganar, ¿no? Las promesas del rey y todo lo demás. Y venía por el otro lado los religiosos que sí habría que hacer la acotación. Las órdenes religiosas vinieron, los dominicos, los franciscanos, los jesuitas, los mercedarios, los carmelitas, en gran potencia con sus mejores exponentes, ¿no? Para contarles algo, hoy en día es inconcebible que tal vez alguien piense en un congresista y obispo y docente y formador de precursores, ¿no? De independentistas, ¿no? Entonces, claro, alguien dice aguantado, o sea, es como que uno de nuestros obispos empiece a ser congresista, empiece a ser a la vez también formador de gente de izquierda revolucionaria,
y a la vez también haga su misa, ¿no? Entonces, bueno, ese padre está rayado, pues, ¿no? Realmente sería una cosa bien especial, ¿no? Incluso radicalizaría el mensaje que muchos hemos recibido de Monseñor de San Romero, ¿no? El obispo que murió acá en nuestras tierras, ¿no? Pero así había, el personaje se llama Toribio Rodríguez de Mendoza, ¿no? Entonces, para ver que también no eran en muchos casos solamente gente religiosa que venía a vivir en un convento, era gente con una gran formación académica, con una gran formación intelectual, que de hecho hasta el día de hoy, por ejemplo en Ocopa, en Huancayo, tenemos una de las grandes bibliotecas, bellísima, o sea, si alguien quiere emocionarse y extasiarse viendo libros, vaya a Ocopa, ¿no? Claro, no van a querer seguro ser franciscano de Copa, pero la biblioteca es hermosísima. Además, el clima permite que los libros se den, ¿no? Son libros desde casi la fundación del Perú, con mayor antigüedad que la República misma. Entonces, para hacer esa digresión, ¿no? La filosofía peruana, ¿cómo se cataloga? Es otra catalogización. De ahí podemos también catalogar, por ejemplo, ciertas corrientes, ¿no? La corriente tomista y neotomista, que principalmente no es que la iglesia canonice o recomiende una filosofía, pero es una filosofía que normalmente se enseña en las facultades de teología y de que no tiene ninguna incompatibilidad con el discurso teológico de la doctrina del magisterio de la iglesia. Así de sencillo. Al menos en sus fundamentos, ¿no? Ya si alguien quiere ser más especulativo, ir más al choque, ya ese es otro tema. Porque entendamos que la religión es un modo de vivir y un modo de salvación. Por eso es que ya lo tenían claro algunos medievales, no solo cristianos, sino también musulmanes o árabes, ¿no? Que podría haber una doble verdad, como Averroes y Avicena, planteaban cosas más o menos así, interesantes. A eso iba con que mucha de esta gente, porque también hay que decir, los árabes fueron los que no solamente con su lenguaje, sino con la potencia de sus matemáticas, que estábamos nosotros como Europa totalmente en pañales. Europa, amante de la guerra, hereda mucho saber judaico, pero sobre todo árabe, cuyo naturaleza bélica es transformada en armas. Desde el discurso filosófico, porque la evangelización en muchas cosas fue violenta. Violenta porque se violentaba las tradiciones de los indígenas y se les protegía porque había un discurso previo, pero también se les protegía porque también había que cambiar la extirpación de idolatrías. Pero vinieron también soldados. Y España y Portugal tuvieron muchas riquezas que son de este continente, ¿no? Y de que nosotros también, para dejarla acá nomás, no teníamos, es verdad que guerreábamos, pero no al nivel de una Europa que entre ellos se masacraban, se destrozaban, y no es gratuito que de los continentes el único que no tiene una gran religión o un gran espíritu religioso fuese Europa. Ese es un dato, o sea, eso no es que no, Julián, sabes que no. África tiene sus religiones y todo. Asia ni qué decir, ¿no? La Asia Menor, prácticamente el judaísmo, el mesianismo, zoroastrismo y un montón de ismos tienen ahí. El budismo mismo, no sé. Oceanía también sus cositas. América, bueno, heredamos y las que perdimos, digamos, en cantidad al menos, ¿no? Pero que no han sido totalmente extirpadas. Pero Europa no tiene eso. Y eso no es una cosa menor. Entonces también habría que ver qué tan europeas son las creencias que tenemos frente a de otros países y de otras tradiciones, ¿no? Sin el ánimo de que ahora reneguemos y algo, porque si algo tenemos que aprender de esto es de que somos lo que somos y no podemos dejar de serlo.
Entonces, la primera aceptación es de uno mismo, como es, pero para mejorar, para no repetir errores pasados, como nos ha enseñado la historia. Ese es un gran fin que podría tener y que muchos quieren verle. Y también pueden haber estas filosofías así, ¿no? Una filosofía francesa, una filosofía inglesa, una filosofía latinoamericana, una filosofía hispanoamericana, una filosofía europea, netamente, continental o analítica, tradiciones. El marxismo tiene grandes tradiciones, y así sucesivamente, ¿no? Dentro de esos también hay más. Y el pensamiento contemporáneo actual, que realmente es una suma de muchos pequeños micro relatos. Entonces, para recapitularles, mi intención no es de generarle muchas dudas, pero van a haber dudas, porque claro, hay términos en los que uno los usa en un sentido y no en otro, y eso es importante, con el respeto que uno trata, pero sin dejar, y eso sí quiero dejar claro, la pasión de lado, porque algo que en mi manera personal de ver las cosas es que uno, así como un partido de fútbol, o como un partido de fútbol, no lo puedes ver pues como si una clase de matemática tradicional, no así. No, uno tiene que ver un partido de fútbol gritando en el estadio, o jugándolo, golpeándolo, fauleando, recibiendo fouls, como la vida misma, dramática, controversial, interiorizando cosas, viviendo, sufriendo, padeciendo, pero logrando y ganando también. Entonces, no pensemos que esto es como que recibir clases de 1 más 1 es 2 y diga 1 más 1 es 2, 1 más 1 es 2, 1 más 1 es 2. Justamente la gran intención, y si en un momento se pierde la óptica o se pierde claro eso, quiero siempre tratar de señalar, es a enseñar conceptos, enseñar formaciones, enseñar escuelas. El filósofo, a diferencia del docente, es verdad que el gran campo de la filosofía en la práctica es la docencia, pero el filósofo no busca, y en esto quiero poner un ejemplo que no lo leí en otro lado, tampoco digo que sea mío, pero lo quiero poner. Lo diferencio de la religión o la teología en ese sentido. La religión es como Jesús y los apóstoles. Judas, desde el campo de vista de la religión, es el traidor. ¿Por qué? Porque no entendió el mensaje de el maestro. Todos le traicionan, ¿no? En la práctica todos le traicionan de una u otra manera. Juan por lo menos está ahí al pie, pero todos desaparecieron. Pedro mismo le niega 3 veces. Sin embargo, Judas es el gran traidor del relato mesiánico judío-cristiano, desde el punto de vista de la religión, de la moral, de la historia de la salvación. Israel es el pueblo que reniega y lucha con Dios. Entonces hay una dialéctica. Sin embargo, en filosofía, Judas sería el único discípulo y el único buen discípulo. ¿Qué, Julián? ¿Porque traiciona al maestro? No, porque logra conllevar hasta donde le es posible la fidelidad al maestro, pero sin renunciar del todo a una herencia natural única de su pensamiento. Judas no se terminó de comer el cuento que Jesús era el Hijo de Dios. Es verdad que a los otros tampoco les quedó muy claro, y de hecho lo dirán luego de Pentecostés, pero que Judas actuó conllevado porque había dicho yo traicioné al maestro, él llegó a práctica eso. No quiero decir que en la filosofía ahora empecemos a decir, no, en ese canal se promueve matar o promueve, no. Pero en la frase de Aristóteles sobre Platón, yo soy amigo de Platón, pero más amigo de la verdad. Esa es la filosofía. La filosofía esencialmente tiene muchas corrientes, como les digo, pero el gran iniciador de este movimiento filosófico, de este yo no sé que nada sé, solo sé que nada sé, socrático, es Sócrates.
y Sócrates era un aguijón que molestaba, incomodaba y nunca dejaba en paz a la gente. Con eso no quiere decir que de la noche a la mañana salgamos y molestemos a todo el mundo, pero claro, preguntar, inquirir, cuestionar, decir por qué, hacer pensar. De hecho, cuenta que Sócrates compartía la profesión, él mismo se autodefinía como la persona que compartía la profesión de su madre, parteros. Nada más que él no daba a luz a los hijos, sino daba a luz a las ideas. Y del mismo modo en que hacía este símil, esta comparación, esta similitud, dar a luz a las ideas duele. No puedo decir que no duela. Pensar duele. Porque estás trabajando, porque estás dejando costumbres, estás dejando ideas, está cambiando algo en ti. Y no está cambiando algo poco, ¿no? Es como, por ejemplo, si ustedes quieren también poner el ejemplo, ya para ir terminando, del gimnasio. Si yo tengo una barriga de 20 kilos y la bajo, tiene que costarme sangre, sudor y lágrimas. Porque ha habido un cambio real. Tal vez ese cambio es visible, táctil, ¿no? Se redistribuye toda la anatomía, toda la arquitectura interna, espacio del esqueleto y de los músculos de mi persona como individuo. También cambia el concepto, un concepto, dos conceptos. No te dejan la arquitectura interna de tu pensamiento igual. Y hacia eso hay que apuntar. No a que terminemos siendo repetidores de los maestros o de los profesores, sino que dentro de este gran pensamiento de la humanidad y patrimonio de la humanidad, y por lo tanto de todos nosotros como humanos, poder la autosalvación de una libertad del pensamiento, pero con una responsabilidad. Y tal vez por eso es que en algunos pasajes de las futuras clases y de esta misma, uso los ejemplos tranquilamente de la religión, la moral, la ciencia, la información y la filosofía. Y alguien me dirá, ¿y por qué? ¿Por qué no solo te limitas a la filosofía, la filosofía, la filosofía, la filosofía? Porque la filosofía piensa una realidad, pero de la realidad nos aproximamos a través de las ciencias más específicas, de aplicaciones de la ciencia, las tecnologías, con elevaciones de nuestro espíritu, en las manifestaciones artísticas, culturales. Entonces hay esta interrelación, porque finalmente hay seres compuestos con visiones compuestas y complejas. Dicho así, de repente, para una introducción puede ser un poco complicada, espero que no. Les animo a preguntar, a seguir en esta búsqueda de ir afianzando sus propias convicciones, sus propias maneras de argumentar. Tal vez algunas clases no serán muy clásicas, pero justamente esa es la idea. La idea es generar, no porque uno sea un gran disertador o un gran motivador, no. El mismo tono de mi voz de repente está bajo, ¿no? Y no pues uno vocifera y levanta la voz y quiere convencer. Que la fuerza del pensamiento y la convicción venga para cada uno de nosotros desde el desarrollo de esa pasión por el pensar y el actuar. Porque el fuego que muchas veces nos llena es un fuego de vitalidad, de esencialidad, de radicalidad. Para con uno insertarse mejor en la sociedad. Porque, ojo, tal vez el lenguaje pueda ser fuerte, tal vez el lenguaje pueda hasta sonar nazi, como muchas veces me han dicho, pueda sonar nietzscheano y por lo tanto anticristiano y antiplatónico, pueda sonar marxista, pueda sonar con tantas negatividades. No digo que sea sí o no, pero quiero dejarles claro de que si van empezando a tener esas implicancias, vamos bien.
Vamos bien porque entonces van cada uno construyendo su trinchera del saber desde el cuarto de su estar, desde la caverna de su ser, pero no se olviden de algo, somos múltiples y no debemos acostumbrarnos a encerrarnos en nuestra única manera de ver la vida. El pensamiento no es bueno si sirve para encasillar a la gente, para encerrar a la gente, para limitar a la gente, para encarcelarnos a nosotros. La idea de Platón de que el cuerpo es la cárcel del alma, sería terrible que nuestro pensamiento, lejos de liberarnos, nos encarcele. Puede pasar por momentos, porque es como el niño, cuando aprende la tabla del uno, del 2, del 3, del 4, la repite, la repite, la repite, y hasta se aburre, hasta que la hace suya. Y luego pasa a niveles más complicados, casi de forma inconsciente. Entonces, gracias por acompañarme, gracias por acompañarnos. Espero poco a poco mejorar también en esta primera interpretación y primer video introductorio de lo que quisiese del canal. Y si era muy largo, bueno, trataré de hacer más corto, temas puntuales, temas específicos o lo que pidan. Gracias.